Ser feliz, tener éxito, la paz interior, las claves para disfrutar plenamente de la vida las encontrarás cada martes a partir de las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde en Mente Sana con Jesús Molina. Mente Sana, un espacio de Gelbes en la Onda. Ahora Radio, el buen rollo está en el aire. El espacio Mente Sana está patrocinado por El Manantial, Centro de Terapias Naturales y Herbolario. Especialistas en naturopatía, dietética y control de peso, quiromasaje y osteopatía, psicología transpersonal, terapias bioenergéticas y flores de Bach. Además, en el Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial podemos encontrar suplementos y complementos dietéticos, alimentación ecológica y especializada, aromaterapia y cosmética natural. El Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial se encuentra en la Plaza Duques de Alba, en el local Segundo E, en Gelbes. Más información en el número de teléfono 955762306 o también en la página web www.enelmanantial.es. Bueno, nos vamos con Mente Sana. Hoy vamos a hablar del silencio, del bendito silencio, Jesús Molina. A veces es tan necesario. Uy, mucho. Vamos a hablar de la sabiduría del silencio. Y muchos de los que me conocen dirán, pero bueno, ¿cómo va a hablar del silencio Jesús? Jesús Molina. Si habla hasta por los codos, ¿no? Pues yo también hago silencio de vez en cuando. Lo que pasa es que no lo hago en público. Claro. Lo hago en mi intimidad, ¿no? Bueno, pues hablemos hoy sobre ello. Y para tenerlo en cuenta, ¿no? Es para descubrir que el silencio es a veces un refugio de paz al que deberíamos acudir más a menudo. De un modo sencillo podríamos decir que el silencio es la ausencia de sonido, ¿no? Es lo que diría el diccionario, ¿no? El silencio es un valor y una necesidad. Si te detienes un momento a pensarlo, te darás cuenta de que es una dimensión que nos abunda demasiado en nuestras vidas. Estamos acostumbrados al ruido de las ciudades, del tráfico, a las conversaciones interminables, a esa televisión que nos bombardea con noticias, que nos amargan las comidas, y aún así seguimos viendo, con la excusa de estar al día. Incluso estamos acostumbrados al sonido de nuestras propias preocupaciones, que casi nunca encuentran descanso. Basándome en un texto de Javier Gari de Bárbara, en Espiritualidad y Paz, él pregunta, ¿qué es realmente el silencio del que tanta gente huye, pero en el que tanta gente queda atrapada? ¿Qué buscan para ir a él y qué encuentran para quedarse? Porque hay quien entre la búsqueda y el encuentro le ha cambiado la vida, de modo que al final son gente despierta, consciente, contemplativa, abierta, libre y plena. Y esto de personas despiertas quiere decir que cuando meditamos no estamos dormidos. Son gente despierta, son gente que vive en el día a día. Precisamente cuando estás hablando de las constelaciones, del enneagrama, de Gurdjieff, del cuarto camino. El cuarto camino no es ni más ni menos que adaptar toda la sabiduría de los monjes, de los faquires, de los ermitaños, al día a día de hoy, que tenemos una familia, que tenemos que trabajar, que tenemos que seguir adelante, pero aprendiendo de esa enseñanza que nos enseñaban esos monjes. Pero no vale vivir de la contemplación solamente. Vivimos en un mundo que tenemos que ser efectivos, que trabajar, que mantener una familia, que pagar nuestras cosas. Entonces, vale, hay momentos de esa tranquilidad, ¿no? De ese primer camino del fakir, de ese segundo camino de los monjes que se enclaustraban a la meditación, de ese tercer camino del ermitaño que se retiraba solo. Pero ahí llega el cuarto camino, y el cuarto camino es el que tenemos que tomar, ¿no? Guardando nuestro silencio, nuestras meditaciones. Bueno, porque hay quien entra en la búsqueda y el encuentro y le ha cambiado la vida, de modo que al final son gente despierta, repito otra vez, consciente, contemplativa, abierta, libre, plena. Pues Pitágoras decía que el inicio de la sabiduría era el silencio. Gandhi confirmaba que su mayor arma era el silencio. Y Benedetti asumía que hay pocas cosas más ensordecedoras que el silencio. Es curioso captar que quien encuentra el silencio se queda siempre en él. Y quien no lo encuentra, pero lo buscaba, en el fondo no acaba de marchar nunca porque queda atrapado. Hemingway
afirmaba que el ser humano necesita 2 años para aprender a hablar, pero 60 para aprender a callar. ¿Y será que el silencio es clave en la vida humana y no lo pensamos cuidar? Si el silencio es tan profundo, tan pacificador y tan transformador, tal vez se entiende por qué en Occidente a menudo está lleno de tanto ruido. ¿Será que no nos quieren profundos, pacíficos y transformadores? ¿Cuántas miradas hablan más que 1000 palabras? ¿Cuántos gestos dicen más que grandes discursos? ¿Cuántas veces callando hemos dicho tanto más que hablando? El silencio es un tesoro de la vida natural y en especial de la vida humana. El silencio por encima de todo es un gran misterio que nos adentra en la mística, palabra de la misma raíz, místico. No es solo aquel que encuentra y se queda en aquellas profundidades, sino el que está en búsqueda y en su proceso interior se adentra en el misterio. Hacer silencio invita a hacer este camino, sobrepasar este hito y caminar hacia una meta desconocida. Curiosamente, todas las religiones lo fomentan y lo practican. Todos los santos, los grandes referentes, los grandes líderes de paz, y bien han tenido experiencias prolongadas de silencio en su vida que los han marcado. Asimismo, el silencio está muy vinculado al desierto. En el mundo judío y en el de los primeros cristianos también el desierto era el lugar de retiro y reencuentro con Dios. Leer y escuchar a Pablo de Oors, en especial a partir de su bestseller, La biografía del silencio, es todo un privilegio que ha hecho que mucha gente haya empezado a plantearse introducir experiencias de silencio en su vida. Cada semana, incluso un rato cada día. De Oors afirma que en un año o menos, aun en 6 meses de experiencia de silencio, se es capaz de percibir cambios en la vida que darán la plenitud que se buscaba y que, según el autor, todo el mundo tiene derecho y dignidad para encontrarla. Hablaré aquí un poco sobre el libro cuya temática, la meditación como forma de estar en el mundo, el silencio como acceso primario. Aclarar que una de las definiciones de meditar es permanecer en el centro. Me gustaría comenzar con este fragmento del libro. Personalmente estoy convencido de que más de un 80% de nuestra actividad mental, y es probable que me haya quedado corto en esta proporción, es totalmente irrelevante y prescindible, más aún, contraproducente. Es mucho más saludable pensar menos y fiarse más de la intuición, del primer impulso. Cuando reflexionamos solemos complicar las cosas, que suelen presentarse nítidas y claras en un primer momento, o sea, cuando lo intuimos, ¿no? Y casi ninguna reflexión mueve a la acción, la mayoría conduce a la parálisis. Es más, reflexionamos para paralizarnos, para encontrar un motivo que justifique nuestra inacción. Y pensamos mucho la vida, pero la vivimos poco. Esa es mi triste balance, dice Pablo de Oors. Bueno, pues nada de esto significa que pensar sea malo, es bueno, solo en su justa medida. Pensar es como dormir o comer, no debe hacerse en exceso, so pena que embrutecemos, ¿no? Al igual que nos sentamos a la mesa para comer y no comemos de cualquier manera y a todas horas, quizás también para pensar deberíamos sentarnos y no hacerlo cuando al pensamiento le convenga o se le ocurra. El pensamiento, como cualquier actividad humana, debe ir precedida de un acto de la voluntad. Eso es lo que te hace ser humano. Y tanto más se piensa, tanto más se debe meditar. Esa es la regla. Porque cuando más llenamos la cabeza de palabras, mayor es la necesidad que tenemos de vaciarla para volver a dejarla limpia. El silencio y nuestro cerebro, hablaríamos, ¿no? Es sabido que la música es beneficiosa, que incluye en muchos aspectos biológicos y de comportamiento del ser humano. Quizá la influencia más llamativa sea la que ejerce en nuestro cerebro. El estudio y la práctica de la música puede modificarlo para conseguir que sus 2 hemisferios funcionen con más agilidad e integración, de modo más holístico. No solo en funciones musicales, sino también en dominios como la memoria o la matemática. Si nos paramos a reflexionar un segundo, podemos darnos cuenta de que cada vez que se hace más difícil poder disfrutar de esos momentos auténticos de silencio,
la rutina diaria, nuestros hábitos de vida y el mundo que nos rodea en general, favorece que nos alejemos poco a poco de esa sensación placentera que produce la ausencia de sonido. Es fácil reconocernos a cada uno de nosotros rodeados de los sonidos y ruidos más comunes, la televisión, la radio, el motor de un vehículo, un teléfono móvil, etc. Pero debemos saber que el exceso de ruido puede afectar a nuestra salud y repercutir negativamente sobre nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, los beneficios del silencio, pues reduce el nivel de estrés y de tensión. Esto no quiere decir que nos metamos en el silencio profundo, no, que vivamos, pero que de vez en cuando necesitamos ese silencio. Lo mismo que necesitamos beber agua, lo mismo que necesitamos comer, lo mismo que necesitamos dormir. Tú te gusta la música, sigues con la música. Te gusta escuchar la radio, y ahora radio más todavía, y más el programa de Mente Sana. Bueno, todos los programas de la radio son buenísimos. Nuestro compañero Israel Jiménez, con su música. Todo es necesario en la vida, pero también es necesario ese silencio, ¿no? Y bueno, estábamos hablando de los beneficios del silencio. Pues mira, el primero reduce el nivel de estrés y de tensión. Es muy bueno. La ausencia de contaminación acústica alivia el estrés. La frecuencia cardíaca y la tensión arterial favorece la conciliación del sueño, el descanso. Se ha demostrado que 2 minutos de silencio es más relajante que escuchar 2 minutos de música sedante. Fíjate. Anda. Mira, he hecho un experimento durante un tiempo. Yo antiguamente escuchaba la radio de noche, me ponía unos auriculares y escuchaba la radio, porque de alguna manera creía yo que me ayudaba a dormir. Pero cuidado, he descubierto que no, me ayuda a dormir, pero me ayuda a soñar. Y resulta que yo lo que estaba escuchando por la radio lo asociaba con el sueño y soñaba premeditadamente lo que estaba. Sí. Con lo cual sí es verdad que también se puede aprender escuchando por la noche una lección, porque de alguna manera el cerebro no queda. Ese experimento, realmente como mejor se sueñe, como mejor se duerme es en silencio. Aunque te pueda ayudar de una música de relajación o una música que tú quieras, pero al final necesitas dormir. De color. Mejora la atención y la memoria. Bueno, yo vivo en un sitio que hay mucho ruido y sin embargo, de alguna manera mis oídos se han acostumbrado y desconecto y no escucho ruido ni nada. Me despierto y empiezo a escuchar los ruidos, ¿no? Ambulancia que pase, el de la moto que lleva el escape libre y su madre bien, gracias. Pero llega un momento que te acostumbras a los sonidos del silencio, como la canción, ¿no? Bueno, pues mejora la atención y la memoria, es verdad. Yo no puedo estudiar cuando tengo ruido, tengo que estudiar en silencio. La constante sobreestimulación sensorial a la que estamos expuestos afecta a la capacidad de tomar decisiones y a la de resolver problemas. Eso es cierto también. Y afecta también a la concentración y a la imaginación en cuanto al desarrollo de ideas. Es curioso, ¿eh? El cerebro podría restar a sus recursos de atención si tan solo no se ve expuesto a dichos estímulos. Es decir, si lo hacemos descansar un poco, y el silencio sería una forma de hacerlo, ¿no? Esta es la teoría de restauración de la atención. Bueno, y también es regenerativo del cerebro. Los sonidos son los que nos distraen de lo que ocurre alrededor y por lo que estar en silencio podría a nuestro cerebro en este estado, un estado por defecto, ¿no? De que no estamos concretamente centrados en nuestro silencio interior. Bueno, al final el silencio interior puede escuchar hasta los latidos de tu propio corazón. Silencio total no, pero como llega un momento que con la meditación te acompasas con los sonidos de tu corazón, pues es como si estuvieras en pleno silencio, ¿no? Bueno, pues como ves, el silencio no solo es un privilegio, sino una necesidad, ¿no? Y por eso apartar minutos de nuestro tiempo para disfrutar de actividades relajantes que favorecen el silencio, como puede ser sesiones de spa, meterte en una bañerita con unas velitas y un incienso, en fin. Cada uno que haga el silencio como crea conveniente, pero eso es muy bueno, muy motivador. El silencio es el elemento en el que se forman todas las cosas grandes. Ideas grandes, todo muchas veces viene cuando estamos en silencio. Y ya sea la meditación, la literatura o el estoicismo, todo parece apuntar a un mismo punto. El principio de todo está en dejar de interponerse y aceptar la realidad antes que nada como un acto básico de la vida. El estoicismo, por ejemplo, que es una escuela filosófica fundada por Zenón, 301 a.C., y su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de los hechos,
cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de los bienes materiales. Eso era el estoicismo. Y en el siguiente fragmento de Orr habla de la meditación, pero para mí se trata de un perfecto estoicismo, ¿no? Él dice: basta no tener ideas sobre las cosas o situaciones para vivir completamente dichoso. La fórmula es tomar las cosas como son, no como nos gustaría que fuesen. No hay que nadar en contra de la corriente de la vida, sino a su favor. Y ni siquiera hay que nadar. Basta abrirse de brazos y dejarse llevar. Cualquier orilla a la que esta corriente te lleve es buena para ti. Eso es la fe. Tú eres el principal obstáculo. Esto lo decía Pablo de Ors, ¿no? Deja ya de obstaculizarte y quítate de en medio todo lo que puedas y sencillamente empezarás a descubrir el mundo. Bueno, y ahora te va a llamar mucho la atención, porque vamos a hablar de Steve Jobs, el célebre de Apple, ¿no? Vamos a hablar de dos personajes que me llegaron de causalidad viendo un documental del canal de Historia que me recomendó mi amiga Lola, que lo estaban echando, se llamaba Abducido. Y yo pensaba que iba a hablar de abducidos, pero bueno, ahora cuando explique el por qué voy a hablar de Steve Jobs. Bueno, pues Steve Jobs es mayormente conocido por su habilidad para crear productos tremendamente innovadores que cambian el paradigma tecnológico del mundo, ¿no? Sin embargo, algo que se sabe menos acerca de Steve Jobs es que también era un pionero de la tecnología mental. Era muy hábil como usuario de la meditación Zen y de mindfulness. La usaba para reducir los niveles de estrés, para ganar mayor claridad y para potenciar su creatividad. El biógrafo Walter Isaacson lo cita diciendo, bueno, esto se lo contó Steve Jobs a su biógrafo: si solamente te sientas y observas, notarás lo inquieta que es tu mente. Si intentas calmarla, solo lo haces peor, pero en el tiempo sí se calma, y cuando lo hace, se abre un espacio para oír cosas más sutiles. Ahí es cuando tu intuición comienza a florecer y empiezas a ver las cosas con mayor claridad y te sitúas en el momento presente. Tu mente simplemente baja las revoluciones y ves una expansión tremenda del momento. Ves mucho más de lo que podías ver antes. Esto lo dijo Steve Jobs. Lo que Steve Jobs describe en este pasaje es rápidamente identificable con un tipo específico de meditación, usualmente denominado como mindfulness, que es enseñanza del budismo zen y es su antecedente chino, el taoísmo, ¿no? Cuando yo le contó esto a Isaacson, no mucho antes de morir, había estado practicando esta meditación por muchos años. Hoy en día está claro que Jobs vivía adelantado no solo en el uso de la tecnología computacional, sino en el uso de la tecnología de la mente. De acuerdo con las autoridades de Scientific American, investigaciones recientes prueban que las técnicas de meditación que han estado presentes durante miles de años tienen beneficios tanto para la mente como para el cuerpo. En esta entrevista, Steve Jobs describió su estilo de meditación, el cual yo practico regularmente, y esto se puede resumir más o menos en lo siguiente. Este fue el método que usaba Steve Jobs para entrenar a su cerebro y casi todos los que nos gusta practicar el mindfulness, ¿no? Siéntate con las piernas cruzadas en un lugar silencioso, preferiblemente en una almohada baja para reducir la tensión de tu cuello y de tu espalda. Respira hondamente, cierra tus ojos y escucha tu propio monólogo interior. Aquellos pensamientos que corren por tu mente constantemente, trabajo, casa, pantallas, lo que sea. Aquellos pensamientos no son la cháchara del aspecto más inquieto de tu mente, la mente del mono. No intentes detenerla, simplemente observa cómo salta de un pensamiento a otro sin juzgarla. Has estado a diario durante 5 minutos todos los días de la semana. Luego de una semana sin intentar desilenciar la mente del mono, durante la meditación cambia tu atención hacia la mente del buey. Tu mente de buey es la parte de tu mente que piensa lenta y silenciosamente. Esta mente siente, yo la verdad lo del buey y lo del mono lo desconocía hasta que no he leído la biografía de Steve Jobs, ¿no?
Pero es verdad, el mono se mueve inquieto y el buey es tranquilo, sereno. Es un buen ejemplo, ¿no? Esta mente siente las cosas a tu alrededor. No intenta de asignar un significado a las cosas. Simplemente mira, oye y siente. La mayoría de las personas solo escuchan a su mente de buey, cuando experimentan un momento que les quita el aliento, donde temporalmente se detiene el diálogo de su mente de mono. Sin embargo, incluso cuando tu mente de mono te esté volviendo loco con su dale, 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 y sigue, tu mente de buey sigue ahí, pensando sus pensamientos lentos y profundos. Una vez que te estés sintiendo más consciente de tu mente de buey, pídele que comience a callar lentamente a tu mente de mono. Lo que me funciona a mí es imaginar la mente de mono yendo a dormir debido al lento caminar del buey mientras se traslada de un lugar a otro. Esto es una manera que me gustó de Steve Jobs, ¿no? De cómo lo asociaba a él. Desde luego hay que reconocer que era una mente privilegiada. No te frustres si tu mente de mono se despierta una y otra vez. Es un mono y no puede evitar actuar como uno. Sin embargo, verás que a pesar de las protestas, tu mente de mono eventualmente igual querrá descansar en vez de hacer todo ese ruido. En la medida que tu mente de mono se haya calmado, continúa en dirigir tu atención hacia tu mente de buey. Cada respiración parecerá demorar cada vez más. Sentirás el aire sobre tu piel, podrás sentir tu sangre fluir por tus venas. Si abres los ojos, el mundo se verá completamente nuevo e incluso un poco extraño. Una ventana, por ejemplo, se convierte en un simple cuadrado lleno de luz. No necesita ser abierta ni cerrada, ni limpiada, ni reparada, nada. Simplemente está ahí. Simplemente tú estás ahí. Y puede que tome un buen tiempo para poder llegar a este punto, pero mientras hagas el ejercicio correctamente sentirás que avanza a pasos agigantados en la observación de la mente. En la medida que vayas teniendo éxito con cada uno de estos pasos, proponte ir dedicando cada vez más tiempo a la meditación. Extrañamente, sin importar cuánto practiques, siempre sentirás el tiempo vuela haciendo estos ejercicios mentales. El otro día, hablando con un amigo, me decía que había empezado a meditar 10 minutos por obligación y ya meditaba 1 hora. El otro día con mi amigo Juan, de senderismo, ya meditaba 1 hora y se le hacía corto. Y al principio que trabajo cuesta sentarse 5 minutos a meditar, ¿no? Bueno, pues la práctica diaria de Mindfulness tiene 3 resultados muy valiosos. Esto le encantaría a mi amigo el doctor Andrés Pomares, ¿no? Que da los cursos de Mindfulness, que he sido alumno de él. Bueno, primero elimina completamente el estrés. A pesar de que el estrés puede regresar, no se va acumulando con el anterior y por ende existen menos probabilidades de que termine siendo un cuadro algo mucho peor. Segundo, elimina el insomnio. Cuando estoy practicando regularmente puedo cerrar los ojos y dormirme en unos 2 o 3 segundos. Para mí solo eso hace que valga el esfuerzo, ¿no? Y tercero, y más importante, te permite pensar más clara y creativamente acerca de las cosas que están sucediendo en tu vida. En mi caso usé esa sensación de claridad y calma para terminar una relación insana y para salir de un trabajo que me tenía miserable. El matemático, bueno, he hablado de Steve Jobs, pero no he comentado que él llegó a un templo budista, sí, habló con un maestro zen y le vino esto. Pero ahora voy a contar la historia de un matemático al que los dioses susurraban fórmulas imposibles, dicen. De hecho hay una película sobre él, ¿no? En 1913 el matemático G.H. Hardy recibió una carta con un contenido increíble. El autor era un joven indio que se llamaba Srinivasa Ramanujan, capaz de producir fórmulas inverosímiles pese a no haber recibido una educación formal en matemáticas puras. Tal cual. Conozco la historia. Conoce la historia, ¿verdad? Pues aunque al principio respondió con escepticismo, Hardy acabó llevando a Ramanujan desde Madras, en el sur de la India, al Trinity College de Cambridge, Reino Unido, para tratar de desentrañar el secreto de aquel genio autodidacta. Bueno, este muchacho vivía al lado de un templo budista. Se iba allí a meditar y con una tiza en el suelo empezó a escribir fórmulas matemáticas
que no conocía a nadie. De hecho, para mandar el Apolo, el primer cohete a la Luna, se utilizaron fórmulas matemáticas de este muchacho en 1913. Digo. Bueno, aquel fue, según diría después Hardy, el único suceso romántico de su vida. Su encuentro sirvió para mostrar al mundo trabajos como la fórmula que permitían calcular a gran velocidad los infinitos decimales del número pi. Hoy, un siglo más tarde, el legado de la breve vida de Ramanujan sigue influyendo en matemáticas, física o computación. Sí tengo que hacer una salvedad. Este muchacho hablaba de que era una diosa a la que le dictaba. Sí. Porque era muy religioso y le dictaba una diosa, ¿no? No creo... este profesor de matemáticas llegó a decir, ¿no? No creo en la sabiduría inmemorial de Oriente, pero creo en ti, le dice en un momento Hardy a Ramanujan, ¿no? El indio sentía que un ser superior, su diosa, le susurraba las fórmulas que resolvían problemas imposibles mientras meditaba. Hardy, fascinado por su talento natural, trataba de que él mismo reconstruyese el camino por el que alguien sin su inspiración pudiese llegar a las mismas conclusiones. Y bueno, un tema también interesante, ¿por qué muchas personas tenemos miedo al silencio? Al micrófono eso. Perdón, es que parece que estoy hablando contigo. Me he metido tanto en el papel que parece que estoy hablando con mi amigo Israel. Bueno, pues el miedo al silencio, ¿no? Seguro que te ha ocurrido en alguna ocasión. Hay personas que en cuanto notan que surge un silencio en medio de una conversación se encuentran incómodos. De hecho, hay periodistas que tenían la costumbre de entrevistar a personajes que iban a la entrevista y de vez en cuando guardaban silencio. Y eso incomodaba a las personas y sacaban cosas que no tenían pensamiento de decir a lo mejor, claro, en la entrevista. Es una técnica, además la usaba mucho, por ejemplo, el loco de la colina. Exactamente, Jesús Quintero. ¿Por qué nos incomodan los silencios, no? Dependiendo de qué silencio, ¿eh? Depende de qué silencio. Yo me siento a gusto en el silencio. Yo también, pero hay veces que... Dependiendo del silencio, si es un silencio incómodo, ¿no? Exacto, hay veces que hay silencios incómodos. Hay veces que los silencios hablan más que las palabras. Y eso es lo que... Bueno, pues en ocasiones hacemos mal uso de las palabras, consiguiendo que pierda su auténtico valor. Y hablar es comunicar con sinceridad e integridad. Y los silencios, aunque te sorprendan, pueden ser en ocasiones signos de cariño y de intimidad. Es verdad, hay muchas personas que les gusta ser escuchados. Y cuando dos personas se encuentran a gusto, con su silencio también, establecen un símbolo de unión y donde no hace falta ningún artificio, solo la intimidad mutua. Es que llegas a momentos que mirando a la persona con la que tú tienes afecto, sabes lo que te está diciendo. Sí. No necesitas mediar palabras. Yo no sé si es comunicación telepática, pero funciona. Tú miras a alguien y sabes si está triste, si está enfadado, si te quiere decir algo y te lo está diciendo con la mirada, o no hacen falta palabras algunas veces, ¿no? Bueno, pues el silencio que nos aporta la verdadera tranquilidad, ¿no? Ahora ya sabes que estar en silencio no es únicamente estar callado. Permanecer en silencio supone establecer una auténtica armonía con nuestro exterior y nuestro interior. Y para conseguirlo debe seguir unas pautas. Bueno, no hace falta que nos vayamos muy lejos para encontrar silencio. Seguro que en casa puedes disponer de algunas horas al día donde todo puede ser tranquilo, sin televisión, sin música o con música. Llega un momento que te desconectas. Yo puedo decir que un día iba en el metro muy estresado y me pasé de parada. Capaz. Me había concentrado tanto en mi silencio que quería desconectar de todo el bombardeo que tenía de ideas, ¿no? Directamente. Que me pasé 3 paradas. La verdad es que sí. Nos estamos quedando sin tiempo. Nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, mira, hay un bello texto que me gustaría leer de Carlos Alberto Boaglio, si nos da tiempo esto y el cuento, ¿no? Que me voy a saltar algunas cositas. Bueno, el texto dice, porque es una manera de cuando llegas al silencio profundo, al último silencio de tu vida, ¿no? Cuando yo me vaya, no quiero que llores, quédate en silencio, sin decir palabra, y vive recuerdo, reconforta el alma. Cuando yo me duerma, respeta mi sueño, por algo me duermo, por algo me he ido.
Si sientes mi ausencia, no pronuncies nada, y casi en el aire, con paso muy fino, búscame en mi casa, búscame en mis libros, búscame en mis cartas y entre los papeles que he escrito apurado. Ponte mis camisas, mi suéter, mi saco y puedes usar todos mis zapatos. Te presto mi cuarto, mi almohada, mi cama y cuando haga frío ponte mi bufanda. Te puedes comer todo el chocolate y beber el vino que dejé guardado. Escucha ese tema que a mí me gustaba, usa mi perfume y riega mis plantas. Si tapan mi cuerpo, no me tengas lástima. Corre hacia el espacio, libera tu alma, palpa la poesía, la música, el canto y deja que el viento juegue con tu cara. Besa bien la tierra, toma toda el agua y aprende el idioma vivo de los pájaros. Si me extrañas mucho, disimula el acto. Búscame en los niños, el café, la radio y en el sitio ese donde me ocultaba. No pronuncies nunca la palabra muerte. A veces es más triste vivir olvidado que morir 1000 veces y ser recordado. Cuando yo me duerma, no me lleves flores a una tumba amarga. Grita con la fuerza de toda tu entraña que el mundo está vivo y sigue su marcha. La llama encendida no se va a apagar por el simple hecho de que no estés más. Los hombres que viven no se mueren nunca, se duermen de a ratos pequeños, y el sueño infinito es solo una excusa. Cuando yo me vaya, extiende tu mano y estarás conmigo sellada en contacto. Y aunque no me veas y aunque no me palpes, sabrás que por siempre estaré a tu lado. Entonces un día sonriente y vibrante, sabrás que volví para no marcharme. Personalmente me gustaría que este fuera mi epitafio. Como dice la inscripción de Bulan Darwaza o en la Puerta de la Victoria de Fatehpur Sikri en India, el mundo es un puente, franquealo, pero no construyáis nada encima. El que espera una hora puede pretender la eternidad. El mundo merece una hora, pásala con devoción, el resto no importa. Y como vamos mal de tiempo, me voy a tener que saltar. Bueno, recordar a Pitágoras, el inicio de la sabiduría es el silencio, ¿no? Y vamos a hablar, cuentos, pues claro, se llama El silencio, ¿no? Bueno, pues había una vez, como empiezan todos los cuentos, un lejano valle donde todos sus habitantes eran muy ruidosos, gritaban constantemente y pasaban el tiempo criticando y hablando los unos con los otros. Tanto era el escándalo que creaban los habitantes de este valle que no dejaban descansar al mago que allí vivía, cerca. El mago, muy enfadado, hechizó aquel valle y a todos sus habitantes. La maldición condenó al valle a permanecer eternamente en silencio. Solo se romperían con un sonido creado por todos, un sonido que saliera de escucharse unos a otros. Ninguna melodía se escuchaba, ninguna risa podía oírse, allí ni una simple palabra. Solo se escuchaba el silencio que aparece cuando nada suena, cuando nada se escucha. Los habitantes de aquel valle, que desde entonces fue conocido como Valle del Silencio, intentaron por todos los medios hacer sonar sonidos en sus calles. La música que antes alegraba el lugar había desaparecido. Lo intentaron con todos los instrumentos musicales, tocaban la guitarra, pero nada se escuchaba. Interpretaban canciones en las flautas, pero nada sonaba. Cantaban lindas canciones, pero sus voces estaban mudas. Un famoso pianista lo intentó con su piano, pero ninguna melodía alegraba al valle. Parecía imposible deshacer la maldición. Si nada sonaba, ¿cómo podría escucharse? Si nada se oía, ¿cómo podría crear un sonido entre otros? Ya no podría gritar, ni tampoco hablar unos de los otros, y esto mejoró sus relaciones. Pero echaban de menos las risas y la música. Fue entonces desde el silencio cuando aprendieron a escucharse unos a otros, a través de las miradas y los gestos. Sin gritos era más fácil entender y escuchar, aunque nadie dijera. Aprendieron a comunicarse, escribiéndose lo que tenían que decirse, y en la escritura no se puede gritar a los demás. De este modo todos se escuchaban y así fue como, escuchándose, todos tuvieron una idea. Entre todos construirían una gran campana que colocarían en lo alto de la torre. De este modo el sonido de la campana estaría por encima del valle y podría escucharse ajeno a la maldición. Tras varios días de duro trabajo, construyeron la campana y la colocaron en lo alto de la torre.
Cuando la hicieron sonar, muchas campanadas pudieron escucharse. El sonido de la campana era oído por todos. Comenzaron a reír, pletóricos de alegría. Unos a otros se abrazaron y fue entonces cuando se dieron cuenta de que se estaban escuchando reír. El sonido de la campana, aquella que había fabricado entre todos, había roto el silencio del Valle del Silencio. Desde entonces aquel valle dejó de ser un ruidoso valle y se convirtió en un valle del que salían las más bellas melodías. Y como describe el Tao, el poder permanece cuando el ego se queda tranquilo y en silencio. Si tu ego se impone y abusa de este poder, el mismo poder se convertirá en un veneno y todo tu ser se envenenará rápidamente. Quédate en silencio, cultiva tu propio poder interior, respeta la vida de los demás y de todo lo que existe en el mundo. No trates de forzar, manipular y controlar a otros. Conviértete en tu propio maestro y deja que los demás sean lo que son o tienen la capacidad de ser. Un abrazo y un buen caminar por la vida. Y hay una cosa que hay que decir, que no se debe romper el silencio sino para mejorarlo. Claro, por supuesto, muy bueno, Israel. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Ser feliz, tener éxito, la paz interior. Las claves para disfrutar plenamente de la vida las encontrarás cada martes a partir de las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde en Mente Sana con Jesús Molina. Mente Sana, un espacio de Gelbes en la Onda. Ahora Radio, el buen rollo está en el aire. El espacio Mente Sana está patrocinado por El Manantial, Centro de Terapias Naturales y Herbolario. Especialistas en naturopatía, dietética y control de peso, quiromasaje y osteopatía, psicología transpersonal, terapias bioenergéticas y flores de Bach. Además, en el Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial podemos encontrar suplementos y complementos dietéticos, alimentación ecológica y especializada, aromaterapia y cosmética natural. El Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial se encuentra en la Plaza Duques de Alba, en el local 2 E, en Gelbes. Más información en el número de teléfono 955762306 o también en la página web www.enelmanantial.es.